Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas agrotardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B. Hoy vamos a tratar un tema de actualidad y del futuro, y como dicen, el destino ya nos alcanzó, es sobre el cambio climático, sus efectos, que pues si no estamos muy enterados, este tema ambiental, pues afecta a todos los tipos de sectores, la vida propia de todos los seres vivos. Pero en particular me voy a enfocar al tema de cómo el cambio climático puede afectar a la agricultura, de la cual pues de ahí procede nuestros alimentos. Espero contribuir a sensibilizar a quienes nos escuchan para actuar en consecuencia, ya que esto afecta y afectará de forma grave el clima del mundo. El cambio climático no es una amenaza lejana, es una cruda realidad. Los fenómenos meteorológicos extremos son parte ya de la normalidad, pues basta ver lo que ha estado sucediendo, ¿no? El cambio climático se plantea como un problema ambiental de carácter global de mayor impacto por sus múltiples efectos ecológicos, sociales y económicos. El incremento promedio de la temperatura debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, y voy a explicar porque a veces uno da por hecho de que los gases de efecto invernadero solamente provienen de los carros, pero no, es el vapor de agua debido al calentamiento de la superficie terrestre, de los océanos, el dióxido de carbono que emitimos, el metano, el óxido nitroso y los gases fluororados. Es resultado específicamente de las actividades humanas. Y esto comenzó a partir de cuando empezó el tema de la revolución industrial, pues al haber pues desarrollo de los países en materia de pues todo lo que conlleva a la parte industrial, pues esto provocó que tuvieran que pues usar los combustibles fósiles, quemar el carbón, usar petróleo, el gas, y aunque también la tala de bosques, los incendios, el ganado y la descomposición de la materia orgánica también contribuyen. La ciencia ha demostrado claramente que a fin de evitar los peores efectos del cambio climático y para conservar un planeta habitable, el aumento global de la temperatura debe limitarse a no más de un 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. En la actualidad, la Tierra ya tiene un calentamiento superior a 1,1 grados centígrados en comparación a finales del siglo XIX, y las emisiones continúan yendo a la alza. Para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados, es necesario que las emisiones se reduzcan alrededor del 45% para el 2030 y que se alcance el cero de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050, hasta dejarlas lo más cerca posible a las emisiones nulas, con algunas emisiones residuales que sean reabsorbidas por la atmósfera, el océano y vegetación, como ha sido siempre, pero cuando se salen de control es precisamente este tema que provoca el cambio climático. Para reducir los impactos del cambio climático, se hace necesario el tomar medidas tanto de adaptación para los seres vivos como de mitigación. Y las medidas de mitigación tienen que ver más directamente con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y estas buscan mantener los niveles de carbonos controlados dentro de los ciertos límites. La agricultura también es un factor que incide de manera importante en el cambio climático. En la actualidad, entre el 19 y el 29% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura. De acuerdo al reporte de INEGI y la Secretaría de Agricultura en el 2022, México, pues, bueno, México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, y de esta superficie, 24,6 millones de hectáreas están dedicadas a actividades agropecuarias, lo que equivale al 12,5% del país. Por eso, de alguna manera, en todos los países, pues esta actividad de la agricultura, la ganadería, pues aporta gases de efecto invernadero. Los dos sistemas de producción agrícola que se practican aquí en México, pues son el riego, con el 28% de esta superficie agrícola, y el resto es de temporal.
Quiero aclarar que casi el 72% de los alimentos agrícolas provienen de esa reducida cantidad que se dedica a la actividad agrícola. Jorge, y así está la situación. Como ya lo comentaste, Paco, el futuro ya nos alcanzó, es una realidad, no es una quimera ni es un invento de ningún ser extraterrestre, ni de ninguna fuerza maligna, ni mucho menos, es una realidad que estamos viviendo y palpando diariamente con todos los efectos climáticos que ya tenemos en la actualidad y que nos están afectando de manera muy seria en todo sentido, Paco. Sí, y bueno, toda esta información proviene de gente especializada que ha dedicado su vida a darle seguimiento a este tema de los cambios de temperatura que ocurren en la Tierra y también hacen pues modelos de simulación, pero pues ya a veces, digo, con lo que se está viviendo ya es más que suficiente para darnos cuenta. Y bueno, lo que a continuación les voy a comentar proviene precisamente bueno, de especialistas en cambio climático por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, inicia comentando que México es un gran productor de alimentos en el mundo, pero también dependemos de las importaciones y esto pone en riesgo pues la pues, soberanía alimentaria por el cambio climático al impactar la balanza comercial agroalimentaria. Actualmente ya se observan impactos importantes a causa del cambio climático sobre el sector agrícola mexicano, como son la reducción en la producción agrícola, y si sigue esta tendencia para finales del siglo, los efectos serán más negativos para tener lo suficiente para alimentar a la población nacional. Otro impacto son el incremento de pérdidas de producción por eventos climáticos, sale sobrando, ¿no? Las inundaciones, las sequías que ya estamos viendo y padeciendo y seguramente después vendrán la información de qué tanto daño haya provocado. Y como respuesta vamos a tener que presionar más a los ecosistemas para producir más y nos vamos a ir también sobre el agua y el suelo y finalmente un aumento de la dependencia agroalimentaria a otros países porque vamos a tener que incrementar las importaciones de estos productos. El cambio climático afecta a la agricultura de diferentes formas, entre ellas el aumento de la temperatura que puede perjudicar a los cultivos, ya que afecta sus procesos pues fisiológicos, como es el caso de una parte pues, la parte reproductiva, y esto finalmente va a afectar la producción de las plantas. Les voy a dar un ejemplo para que más o menos, y es de lo que a veces vemos cuando compramos un elote y les faltan algunos granos, precisamente eso es por la falta de polinización. Y generalmente se da principalmente porque en esa época hubo más de 38 grados centígrados y afectó la formación del polen. Por eso salen los elotes así, chimuelos, así les dicen, ¿no? En algunas regiones el cambio climático puede provocar falta de lluvia y periodos secos más amplios, que desde luego van a afectar la productividad, la producción en volumen y finalmente puede ocasionar siniestros comerciales y esto pues va a afectar producción de alimentos, inflación, pobreza, entre otras cosas. Las variaciones extremas de temperaturas pueden hacer que las plagas y las enfermedades sean más intensas, sean más difíciles de controlar y pueden empezar a presentarse en sitios donde no había y convertirse en un problema fitosanitario que va a afectar el suministro porque va a bajar la productividad, depende del daño, va a elevar el costo porque hay que controlarlas y bueno, a veces esos precios van a limitar el consumo y pues si es un grano, como el caso de frijol, pues va a afectar la parte nutritiva. A pesar de la gran relevancia alimentaria y cultural, por ejemplo, del maíz, somos uno de los principales importadores pues, de este grano. Y este año, bueno, en el año 2023 cerró México importando 21 millones de toneladas de maíz amarillo, que aunque se destinan para la ganadería y el uso industrial, no deja de ser de alto riesgo estar dependiendo. Y esto, por lo que dicen las instituciones, puede ser que las sequías que se han presentado de este año nos va a llevar inclusive a importar un 9% de maíz blanco, del cual hasta la fecha éramos autosuficientes. En trigo, México
en los últimos 5 años se ha colocado entre los 20 países que más importan trigo, a pesar de que tenemos el récord de producción de trigo de riego, pero a pesar de eso importamos 5.3 millones de toneladas para satisfacer la demanda del año pasado. El reporte de importaciones de granos en el 2023 alcanzó 40 millones de toneladas de granos y oleaginosas, con maíz, frijol, maíz, arroz, trigo, soya y canola, cifra que implicó un crecimiento de casi 5.9% en relación al año anterior. México se posicionó como la quinta economía que más incrementaron sus importaciones, de acuerdo con un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Algunos de estos aumentos de importaciones de lo que ya les mencioné es a causa de los efectos de la sequía provocada por anomalías climáticas y también por la menor superficie sembrada en México. Para reflexionar, Jorge. Para reflexionar, por supuesto, Paco, y bueno, pues ya de entrada, así como estamos, no estamos teniendo la autosuficiencia alimentaria como deberíamos de tenerla por la riqueza que representa todas las bondades que tenemos naturales en nuestro país. Imagínate, pues todavía con una mayor afectación por estos fenómenos climatológicos, pues vamos a estar perdidos en su momento, Paco. Pues sí, no quiero ser fatalista, pero sí hay que actuar. Y bueno, la próxima semana vamos a platicar algunas alternativas que están al alcance de los productores, precisamente como alternativas de bajo impacto. Espero que los motive a hacerlo y también como un compromiso ambiental de todos desde el surco. Buenas agrotardes. Claro que sí, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa y de la semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Pasen un excelente fin de semana de Día de Muertos. Vamos a estar el próximo lunes aquí en punto de las 5 de la tarde con más Conexión B, análisis, entrevista. Pásela muy bien.